Bienvenidos a este nuevo análisis didáctico. Hoy vamos a explorar un tema absolutamente fascinante sobre la mecánica espiritual. Nos enfocaremos de manera muy explícita en esa profunda distinción teológica que existe entre dos conceptos gigantescos, la autoridad y el poder. Todo esto basándonos en un plan de estudios teológico muy específico. Básicamente vamos a desentrañar cómo operan estas dos fuerzas según el material de origen, viendo cómo transforman ideas totalmente abstractas en un sistema superestructurado y educativo. Empecemos. Bueno, entremos de lleno en esto. Nuestra agenda de hoy cubre 5 puntos. Primero, el dilema de la fe. Segundo, autoridad versus poder. Tercero, la fuente de autoridad. Cuarto, la manifestación de poder. Y finalmente, la práctica diaria. Para mantener las cosas claras y con un tono bien objetivo, es fundamental establecer de dónde viene este marco teológico. Toda la información y la estructura que vamos a desglosar hoy provienen directamente del plan de estudios de tercer año del Instituto Bíblico Berea, más específicamente de un documento clave llamado Cuadro de la Voluntad de Dios. Y trabajando de la mano con el instituto, este material también lleva el sello del Centro Misión Encuentro. Mencionar estas instituciones es clave para consolidar los orígenes del currículo que estamos analizando hoy. Literalmente es a través de la lente de sus enseñanzas que vamos a poder comprender toda esta mecánica del mundo espiritual. Sección 1. El dilema de la fe. El texto nos plantea una problemática interesantísima, y es que, a veces, los conceptos bíblicos teóricos fracasan en convertirse en realidades prácticas. Hay una brecha evidente, ¿verdad?, entre lo que se lee y lo que se vive. Para explorar esto, el material cita el Evangelio de Marcos, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Aquí el currículo hace una observación histórica alucinante. Señala que en el Antiguo Testamento los siervos de Dios tenían poder para hacer señales, pero carecían de la autoridad para someter demonios. Sin embargo, nos enseña que la victoria de Cristo otorgó el acceso a ambos recursos de manera simultánea. Un cambio total de paradigma. Entonces surge esta gran pregunta. Si ese acceso ya existe, ¿por qué hay quienes leen los textos pero simplemente no logran ver esa gracia y poder manifestados en la práctica real? Según el documento que estamos analizando, la respuesta radica en vivir una fe indiferente o, y esto es crucial, en una falta de comprensión sobre lo que llaman la ruta de la autoridad. Básicamente, sin entender cómo funciona la estructura, el fracaso es casi inevitable. Sección 2. Autoridad versus poder. Y esto nos lleva al mismísimo corazón de esta lección. Aquí se introducen las dos grandes variables del reino espiritual, la autoridad y el poder. El plan de estudios las describe como funciones distintas, que se complementan, pero que tienen naturalezas diametralmente opuestas. Y para entenderlo, usan una analogía cívica brillante. Pensemos en un gobierno. Un presidente posee la autoridad, es decir, el derecho soberano, jurídico y legal para dar una orden. Pero ojo, son los militares quienes poseen el poder, que es la fuerza aplicada, el músculo, para ejecutar esa orden. Son dos cosas totalmente diferentes que, para funcionar, deben trabajar juntas. Ahora, veamos esta palabra griega que menciona el texto, exousia, que se traduce como potestad o autoridad. Es fascinante porque significa privilegio, competencia, influencia delegada o el derecho de ser dueño. El plan de estudios enfatiza con mucha fuerza que esto es estrictamente una posición legal. Es un estatus otorgado por el simple hecho de ser adoptados como hijos y coherederos. No tiene nada que ver con fuerza física. Es puramente un derecho adquirido. Por otro lado, tenemos el concepto de dunamis. Esto se define como fuerza, literalmente fuerza aplicada, o poder milagroso de forma directa. La distinción que hace el Instituto Berea aquí es la clave de todo. En el ámbito espiritual, los ángeles sostienen este poder o fuerza porque actúan como servidores, mientras que quienes siguen esta fe sostienen la autoridad porque operan en su calidad de hijos. Uno da la orden, el otro pone la fuerza. Para cimentar esta idea, el currículo nos trae un caso de estudio histórico del libro de los Hechos que parece de película. Relata la historia de 7 exorcistas ambulantes, los hijos de un sacerdote llamado Esqueva. Ellos intentaron invocar el nombre de Jesús sobre espíritus malos, pero sin tener la posición legal para hacerlo. ¿El resultado? La respuesta del espíritu fue contundente. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Al no tener las credenciales espirituales, sufrieron un rechazo bastante violento. Entonces, el punto central para resolver el misterio de los hijos de Seba frente al éxito de figuras como Pablo es este. El documento explica que Pablo triunfaba porque él realmente poseía esa autoridad delegada por el Hijo de Dios. Al tener el derecho legal, esa exousia, él podía dar la orden y, como consecuencia, utilizaba la fuerza de los ángeles, el dunamis, para expulsar la adversidad. La lección es clara.
Sin autoridad legal, invocar un nombre es completamente inútil. Sección 3. La fuente de autoridad. Ya teniendo clarísima esta diferencia, es esencial explorar de dónde proviene exactamente esta exousia o autoridad según el instituto. ¿Cómo se obtiene ese bendito estatus legal? El texto es súper claro. Se trata de un regalo de redención que convierte a las personas en coherederas. Pero el mecanismo central absoluto es el nombre de Jesús. El currículo subraya que las adversidades no huyen porque alguien sea muy elocuente, grite muy fuerte o tenga mucho carisma. Nada de eso. Todo en el rango espiritual se somete pura y exclusivamente ante la legalidad de ese nombre. Sección 4. Manifestación del poder. Ahora cambiemos de marcha hacia el dunamis. Si la autoridad es el derecho legal, ¿cómo es que este poder milagroso se manifiesta físicamente en un individuo según este modelo educativo? Bueno, usan una analogía muy ilustrativa sobre un neumático desinflado. Explican que el poder no ataca la carne de inmediato. Primero, entra en el espíritu humano, igualito que el aire infla una llanta. Una vez que el espíritu está inflado o lleno de este poder, recién entonces se manifiesta en la carne física para, digamos, sanar una enfermedad. Igual que una llanta bien inflada puede navegar por un camino lleno de piedras, un espíritu lleno de poder permite sobrellevar cualquier adversidad física. Y por supuesto, para ejecutar toda esta fuerza física, se requiere asistencia. El material resalta algo vital. El poder se manifiesta a través del servicio de los ángeles. Basándose en textos como Hebreos, los define como espíritus ministradores, que están encargados de ejecutar físicamente la palabra. Ellos acompañan al Espíritu Santo y son los que proporcionan la fuerza, ese dunamis, que se ha solicitado utilizando la autoridad legal. Sección 5. Práctica diaria. Toda esta teoría fascinante tiene que aterrizar en la realidad. Por eso, el plan de estudios dedica su conclusión a enseñar cómo un estudiante aplica todo esto en su día a día. Vamos a ver cómo se construye esta rutina. Los pasos son bien sistemáticos. El primerísimo paso es declarar la identidad legal diariamente, recordar ese estatus justificado. Luego, se debe operar conscientemente con ambas herramientas, usando la autoridad para dar la orden y pidiendo el poder para que se ejecute. El texto hace un énfasis enorme en la oración continua, presentándola como la llave maestra que antecede a cualquier manifestación de asistencia angelical, ya sea para bendecir la propia vida o la de otros. Para cerrar este análisis didáctico del Instituto Berea, nos dejan con una idea bastante provocadora sobre la mesa. Entender que no hace falta generar una fuerza propia, sino simplemente ejercer un derecho legal que ya fue delegado, cambia por completo la perspectiva. Literalmente, la distinción entre tener el derecho y pedir la fuerza redefine toda la mecánica de la fe. Pasa de ser un anhelo súper abstracto a convertirse en un sistema concreto y aplicable. Esperamos que este recorrido haya sido esclarecedor y los motive a profundizar mucho más en estos conceptos. Hasta la próxima.